Buenas tardes. Vamos a ver hoy el tema que habíamos anunciado anteriormente, que es el tema de transformación de fuentes. La transformación de fuente es una técnica bastante sencilla, donde nos preguntamos lo siguiente. ¿Podemos cambiar esta red en donde tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie por esta otra red en donde tenemos una fuente de corriente con una resistencia en paralelo? ¿Podemos hacerla equivalentes? La respuesta es que sí, podemos hacerla equivalente. Eso se puede demostrar algebraicamente y se puede demostrar poniendo un elemento de prueba entre las terminales y confirmando que para ambas redes el efecto en el elemento de prueba que ponemos es el mismo siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Que las dos resistencias sean iguales y que la relación entre B e I sea esta, muy parecida a la que ya conocemos por la ley de Ohm. Entonces, ¿cuál es la utilidad y la ventaja que nos presenta la transformación de fuentes? Bueno, cuando podemos utilizarla, que solamente se puede utilizar en estos casos, la transformación de fuentes se va a combinar con otras dos cosas y nos va a permitir simplificar de una manera muy rápida y muy eficiente circuitos. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, una es la transformación de fuente en sí, es decir, esta transformación de aquí para acá y de acá para allá. La segunda es que al hacer esto resulta que quedan resistencias en serie y en paralelo que ahora podemos reducir, que antes de la transformación no. Y también podemos entonces hacer esa reducción de resistencia en serie y paralelo. Y también podemos reducir fuentes, entiéndase, fuentes de voltaje que estaban en serie las podemos sumar algebraicamente y fuentes de corriente que están en paralelo podemos también sumarlas algebraicamente. En ese jueguito, en el jueguito de hacer esa transformación de una para otra y de la otra a la primera, reducir resistencia en serie paralelo y reducir fuentes, las de voltaje en serie y las de corriente en paralelo con la suma algebraica respectivamente, en eso podemos reducir los circuitos de una manera muy eficiente y muy rápida siempre y cuando podamos aplicar esta transformación. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo ahora. Supongamos que acá en este circuito que vemos queremos encontrar el voltaje aquí, en este elemento de 4 ohmios. Si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4 mallas y 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Cualquiera de los dos análisis que queramos hacer. Vamos a ver cómo procederíamos si lo fuéramos a hacer por transformación de fuente. Para este circuito aquí abajo, transformamos aquí, 40 entre 8 me da 5 y tengo los dos elementos de 8 ohmios ahora en paralelo. Continuando, reduzco los dos elementos en paralelo y tengo ahora 8 y 8 en paralelo me dan 4. Continúo y vuelvo a transformar ahora 5 amperes con 4 ohmios a 20 voltios con 4 ohmios. En donde resulta que ahora este elemento de 4 y 1 ohmio están en serie, que es lo que podemos ver aquí, que lo sumo en serie. También observo que esta fuente de ahora de 20 voltios y de 5 voltios quedan en serie también, pero con polaridades opuestas. Por lo tanto, se restan aquí. Y por eso, en la continuación del circuito, tengo 15 voltios con 15 voltios con los mismos 5 ohmios en serie. Puedo volver a hacer transformación de fuente. Cuando la hago, 15 entre 5 me da 3. Repito el elemento de 5 y me quedan 3 amperes con 5 ohmios en paralelo, con 1 amperes en paralelo, con 5 ohmios en paralelo. Vuelvo a hacer transformación, vuelvo a hacer reducción, donde tengo 3 y 1 se suman para dar 4 porque apuntan a la misma dirección. Y 5 y 5 en paralelo me dan 2.5. Fíjense el circuito que tengo acá y vamos a compararlo con el que tengo aquí. En muy pocos pasos y con una matemática muy sencilla, miren cómo lo pude reducir. Y de hecho, este lo puedo seguir reduciendo, pero esa reducción yo la voy a hacer ahora simplemente explicada para que usted la confirme en su cuaderno con sus análisis. Tendríamos 4 amperes con 4 amperes en paralelo con 2.5. La multiplicación para el voltaje me da 10 voltios con 2.5 ohmios en serie. Cuando se suma con 1.5 ohmios me da 4 y por lo tanto el voltaje se va a dividir mitad a mitad y tendría que el voltaje B aquí van a ser 5 voltios. Este valor, si lo reproducimos acá con los métodos que conocemos de malla y nodo, deberíamos de encontrar los mismos 5 voltios que en ese análisis sencillo que podemos hacer hasta de manera hablada. Bien, algunas puntualizaciones y conclusiones sobre el tema. Como hemos podido observar, cuando mencionamos transformación de fuentes nos referimos realmente a tres cosas.
Una es la aplicación de la técnica en sí, en donde podemos llevar una fuente de voltaje con una resistencia en serie a una fuente de corriente con la resistencia en paralelo y viceversa. Dos, la reducción de resistencia en serie y paralelo que surgen mientras aplicamos la técnica. Inicialmente tal vez no veíamos esos elementos como que se podían reducir y de hecho no se podía, pero al aplicar la técnica resulta que ahora sí. Tercero, la reducción de las fuentes. Entiéndase fuentes de voltajes en serie o fuentes de corriente en paralelo, las cuales podemos sumar algebraicamente. Entonces, la pregunta, ¿podemos aplicar transformación de fuentes a fuentes dependientes? La respuesta es sí, podemos aplicarla a las fuentes, pero lo que no podemos hacer es interferir con la variable de control, porque en algún momento vamos a tener que referenciar el valor de la fuente a la variable de control. Y si hemos manipulado esa variable de control porque reducimos la resistencia donde estaba o la transformamos, entonces hemos perdido esa información y no podemos reproducir el valor del circuito original. Por último, una nota de advertencia. La técnica de la transformación de fuentes es de muy fácil aplicación y reduce rápidamente los circuitos en donde se puede aplicar. La matemática es sumamente sencilla, como han podido confirmar además. Entonces, más que la aplicación correcta de la técnica, el riesgo es que usted, dada que es tan poderosa la técnica y de matemática tan sencilla, la quiera aplicar aún en circuitos en donde no procede. Confirme muy bien que usted tiene las redes que se pueden reducir una a la otra antes de aventurarse a aplicarla de manera alegre y que entonces haga una aparente reducción sencilla, pero no esté reproduciendo los valores del circuito original, sino que esté haciendo variaciones que no van a dar el resultado correcto.